todos los viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde tienen una cita con el maravilloso. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo. Estamos en esta jornada de jueves. Hoy es ya 20 de noviembre de 2025 y lo hacemos hablando pues del tiempo, por ejemplo, ya que al final pues se han cumplido las previsiones y aunque no con tanta contundencia, algo de lluvia ha venido al archipiélago canario en las últimas 24 horas. En cuanto a lo demás, ya saben que el presidente Fernando Clavijo volvió una vez más a reclamar un frente común de los territorios insulares en contra de ese marco financiero que establece la Unión Europea en previsión para la nueva etapa 2028-2024, los presupuestos de la legislatura europea 2028-2034, y en las que parece ser que esos fondos que debieran ir directamente a las comunidades de la ultraperiferia van a ir directamente a los gobiernos centrales de cada país, para que estos a su vez pues afronten los costes de aquellos ámbitos que necesitan las regiones ultraperiféricas. Pero el presidente canario, que ha hecho ese frente común y ha pedido al resto que también lo haga, de los territorios insulares de la Unión Europea en contra de ese marco financiero plurianual planteado por la Comisión Europea durante ese encuentro con la presidenta de la Asamblea de la Comisión de Islas, Marie-Antoine Mautepius. Clavijo ha apostado por elaborar una propuesta conjunta, firme y contundente de defensa del estatus de las regiones ultraperiféricas y del estatus también de islas de cara a la consulta pública que abrirá Bruselas sobre los presupuestos europeos para la legislatura 28-34. El titular del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, considera vital que todos los territorios europeos respondan con una sola voz ante una apuesta del equipo de Ursula von der Leyen, que va en contra del principio de cohesión que siempre ha guiado a la Unión Europea. A su juicio, esta unidad de acción, sumada a la presión de los Estados miembros y del propio Parlamento Europeo, será clave para que se logre que la Comisión corrija ese texto claramente perjudicial para las islas. Compartió ayer con Mai Pertus, también presidenta de la Asamblea de Córcega, su preocupación por el riesgo que supone para el archipiélago y para el resto de los territorios insulares la centralización de los estados en el reparto de los fondos europeos a partir del 2028. Según resaltaba tras la reunión, la propuesta de marco financiero que está sobre la mesa no solo diluye totalmente la condición de región ultraperiférica de Canarias y del resto de las regiones ultraperiféricas, sino que también queda diluido el estatus de islas. Fernando Clavijo. Estábamos compartiendo la preocupación del nuevo marco financiero, no solo diluye totalmente nuestra condición de región ultraperiférica, sino que los reglamentos que se prevén hacer precisamente para simplificar administrativamente lo que es el estatus isla también queda diluido. Y bueno, compartíamos estrategias y desde luego preocupación porque parece que la Unión Europea está renunciando a sus principios fundacionales. La Europa de las regiones y de las islas desaparece por una Europa muy centralizada y una nacionalización de los recursos de la Unión Europea, con lo cual nos condena directamente a relacionarnos solo con nuestros Estados miembros, ¿no? De tal forma que, bueno, pues aquella filosofía de un proyecto europeo con un espacio de prosperidad, donde las regiones y los que somos distintos tenemos nuestro espacio también para poder desarrollarnos, con este marco financiero desaparece, y lo que estábamos es haciendo estrategia obviamente para luchar contra este marco financiero y que Europa recobre el rumbo que se marcó pues, por posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y que ha generado un espacio de prosperidad a lo largo de los últimos 50 años.
Bueno, lo que tiene claro el presidente Clavijo, o lo que está claro, es que el presidente Clavijo ha abierto ese frente que pide que sea común, que sea unido al resto de las regiones ultraperiféricas para que ello no suceda. Lo ha venido explicando a lo largo de la última semana, ya no de los últimos días. Lo ha hecho ya no solo con esta representante de Córcega y también, evidentemente, de la Asamblea de la Comisión de Islas, con Marie Antoinette, sino que lo ha hecho también con el resto de los miembros de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Lo ha hecho también con el propio vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea. Lo ha hecho ante el Parlamento Europeo y lo hará o lo está haciendo ante los medios de comunicación para insistir una y otra vez que también los países se involucren al nivel que sea necesario para que esto no sea una marcha atrás y se diluya, como bien decía, el estatus de islas. Y también que vaya en contra de la condición, totalmente en contra de la condición de región ultraperiférica. Dice que hay un peligro, evidentemente. El presidente canario apuesta por compartir estrategias para luchar por esa Europa que corrija el rumbo que se marcó tras la Segunda Guerra Mundial y que ha generado un espacio de prosperidad a lo largo de los últimos 50 años. Peligro, por tanto, que ve en ese trasfondo de corrección, de manera de hacer las cosas y sobre todo con el tema de los presupuestos, de los dineros, porque esto podría perjudicar evidentemente a las regiones ultraperiféricas y también a las islas, evidentemente también al archipiélago canario. Y ayer el presidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, presentaba ante el colectivo de trabajadores autónomos de Canarias el Plan Respaldo Autónomos, que incluye una serie de medidas implantadas por el Gobierno de Canarias para impulsar, proteger y acompañar a este colectivo emprendedor. Hoy hemos presentado este Plan de Respaldo al Autónomo que conlleva, que incorpora una serie de medidas en beneficio, en ayuda a quienes conforman nuestra estructura económica en nuestra tierra. Canarias está conformada por una estructura económica que pivota sobre la microempresa y sobre el autónomo. Por lo tanto, no podemos darle la espalda al autónomo. Nosotros, desde el Gobierno de Canarias, creemos firmemente en el autónomo y queremos ayudarle. Ya lo hicimos con la Dirección General de Autónomos, que nace en esta legislatura. Luego continuamos con la cuota cero, que ha sido todo un éxito. Hemos atendido en torno a 3.000 nuevos autónomos con esa cuota cero en el año 2024 y lo volveremos a hacer en el año 2025 y ya existe partida presupuestaria para el año 2026. Por otro lado, hemos contratado un observatorio y ese observatorio nos viene a contar cuáles son las necesidades reales del autónomo en nuestra tierra y en función de lo que nos cuenta, nosotros tomamos decisiones y esas decisiones se transforman en iniciativas en favor, en pro del autónomo en Canarias. Y ellas van ligadas a la conciliación familiar, por ejemplo. Sabemos que el autónomo tiene en determinadas ocasiones graves problemas para ser sustituido en su puesto de trabajo, más aún si es mujer cuando queda embarazada. Y por lo tanto, ante embarazos de riesgo, ante la baja por maternidad, también de paternidad, el Gobierno va a ayudar para la contratación de quien le vaya a sustituir en su puesto de trabajo. Por otro lado, en cuanto a la conciliación, hablamos del cuidado y de la atención de niños y niñas a su cargo o de personas dependientes a su cargo. Y hay dos medidas. Una, para contratar a una persona que cuide a esas personas dependientes a tu cargo o para contratar servicios de guardería, para centros de día, en definitiva, para ayudar a la prestación del servicio de la atención de esas personas a cargo del autónomo. Por otro lado, hablamos de la dificultad que tiene el autónomo para acudir a la financiación, a las entidades bancarias para solicitar un préstamo. Y ahí el Gobierno de Canarias, aquellos préstamos que vengan avalados por Aval Canarias, les va a financiar el 2% de los intereses hasta 3 años. Por lo tanto, una ayuda directa para que el autónomo solvente esa dificultad de acceso a la financiación. Por otro lado, hablamos del incremento del personal del autónomo. El 83% de los autónomos en Canarias no tiene empleados y ahí aparece más 1,52. Más 1,52 viene a ayudar al autónomo a que contrate a su primer empleado si éste tiene 52 o más años.
Por lo tanto, ahí el Gobierno cubrirá la seguridad social del mismo. Y, finalmente, hablamos de las bajas. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de que un autónomo no se puede poner malo? Bien, el Gobierno de Canarias, ante esa incapacidad temporal, tanto por contingencia común, por contingencia laboral, les va a ayudar al 83% a quienes no tienen empleados en ambos casos y a quienes sean autónomos, aún siendo societarios. Si la baja es grave o muy grave, cubriremos su baja desde el primer día. Unas palabras, como decíamos, del vicepresidente canario en el acto de presentación. Recordemos los datos: abonará el 75% de los gastos de guardería a los hijos de los autónomos. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía también añadía, Manuel Domínguez, en ese plan respaldo a autónomos ante más de un centenar de emprendedores canarios, que el Gobierno refuerza ese compromiso con este colectivo con medidas que respondan a sus necesidades reales, favoreciendo la inversión, la conciliación familiar, la generación de empleo y la protección también de la enfermedad. Bueno, las medidas entran no todas al mismo tiempo. La cuota cero ya está funcionando. Las medidas de conciliación entrarán antes de final de año. Hablamos de la financiación del tipo de interés que comienzan en el año 2027, igual que las de la baja temporal, la incapacidad temporal. Por lo tanto, irán entre 25 tenemos y 26. Bueno, la idea es que en 2026 comiencen algunas de las iniciativas, como puede ser la de la baja temporal o la financiación de los intereses de los préstamos, y en el 2025 ya tengamos como las medidas de conciliación puestas ya en funcionamiento, con lo cual será paulatino, irá entrando en función de la aprobación presupuestaria y también de la aprobación de las bases pertinentes. ¿Cuál es el monto global para este plan? Bueno, yo calculo que puede estar entre 5 o 6 millones de euros. ¿Por qué? Tenemos 3.300.000 euros para la cuota cero, 700.000 euros para la financiación de los intereses, una partida muy similar para las bajas temporales, y así sumamos luego el más 1,52 y las medidas de conciliación. Yo calculo que estaremos en torno a esa cuantía. Un empeño, el del vicepresidente canario, el del Gobierno de Canarias, en definitiva, en sacar adelante cuantos planes sean necesarios para colaborar con la continuidad de la existencia de los autónomos. Con esas propuestas quedó detallado, por tanto, esa serie de medidas incluidas en el plan que responde al compromiso del Gobierno de Canarias con quienes emprenden y sostienen nuestra economía, según decía el propio vicepresidente canario. Hay más cosas de las que les queremos hablar, y en relación precisamente relacionadas con el Gobierno de Canarias. Bienestar Social presentaba en la jornada de ayer la campaña del 25 de noviembre, pero justo ahí fue donde también realizó unas valoraciones en referencia a lo que se ha estado hablando en los últimos tiempos sobre quién pone las denuncias cuando un menor no vuelve al centro. Bueno, pues dice que es el propio Gobierno de Canarias. El propio Gobierno de Canarias, que es el que hace la tutela de los menores que se encuentran en los centros, los menores no acompañados, es el encargado, el Gobierno de Canarias, de poner la denuncia ante la policía. Vamos a ver, eso está todo, como ustedes saben, en secreto de sumario. Pues la verdad es que no sabemos ni por qué se ha filtrado esa información, porque es una información bastante sensible y está todavía en proceso de investigación judicial. No entendemos el por qué se ha filtrado. Nosotros, al igual que en otras circunstancias anteriores, somos nosotros, cada director de cada centro, y después comunicado evidentemente a la Dirección General, que también la refuerza, quien pone las denuncias en comisaría cuando un menor que ha salido a una visita o que ha salido del centro pues a estar unas horas fuera, no vuelve al centro. Nosotros inmediatamente comunicamos a la policía que ese menor hoy pues se le intenta localizar y no se le ha podido localizar. Somos nosotros los que ponemos en conocimiento de la propia policía que hay unos menores que, habiendo salido del centro,
no habiendo regresado y habiendo puesto la denuncia, posteriormente, semanas después, contactan con el centro para decir que están en Francia. Nosotros todo eso lo ponemos en conocimiento para que se realice una investigación por si puede haber habido un tema de trata de menores. Y ahora pues se ha filtrado esta información de la que nosotros no teníamos conocimiento porque no nos la ha hecho extensiva en los juzgados este conocimiento, y nosotros, en cuanto se abra las investigaciones, se pueda acceder a sumario, nos personaremos en la causa, igual que nos hemos personado en todas las causas anteriores. Sí, esa información la tenemos nosotros vinculada con Fiscalía, y permítanme que no se las dé porque es una información que tiene que ser muy sensible, que tiene que estar en manos de Fiscalía, que es quien tiene que tener esa información. Sí, lo que pasa es que hay una cuestión, que si esos menores han vuelto al centro, por ejemplo, que a lo mejor está unos días fuera y vuelve al centro, o porque se le localiza y vuelve al centro, eso no se quita, esa denuncia no se quita. Pues eso es lo que queremos que se investigue. Pero yo insisto una cosa. Ustedes tienen un menor en su casa. El menor se escapa de su casa. Usted no tienen rejas en su casa ni lo tienen encerrado las 24 horas del día, ¿no? ¿Verdad que no? Vale. Pues los centros de menores funcionan igual. Son centros de menores, de acogida. No son centros de privación de libertad, como es, por ejemplo, Valle Tavares o La Montañeta, que esos sí son centros para menores privativos de libertad. No son estos centros, con lo cual, igual que se le puede escapar un menor a un padre y una madre, también se pueden escapar menores de estos centros. Lo que tenemos que estar ojos a visor y, por supuesto, con investigaciones policiales para que esos menores no hayan sido captados por una red de trata, que es lo que nosotros más tememos. Entonces, bueno, por eso se denuncia inmediatamente, igual que lo haría cualquier padre o cualquier madre que su hijo desaparece y no lo localiza en un par de horas. Es lógico, cuando es menor de edad hay que informar inmediatamente a la Policía Nacional. Nosotros informamos a la policía, se cursa la debida denuncia y se va manteniendo informada esa policía por si el menor se pone en contacto con nosotros. Cada vez que se recibe una llamada se indica de qué número de teléfono ha sido esa llamada, si estaba tal, porque ustedes saben que, aunque nosotros no podamos hacer esa información cuando viene un número oculto, si tú le das el teléfono móvil, la Policía Nacional sí puede localizar de dónde se ha producido esa llamada. Pues toda esa información se le da a la Policía Nacional y eso es lo que hacemos. Tú tienes que saber en todo momento, aunque se hayan 300, aunque haya 400 niños, en todo momento, dónde están esos menores. Cuando no se sabe o no han vuelto de un paseo, han salido de un paseo y no han vuelto, hay que ponerlo siempre en conocimiento de la Policía Nacional y de cursar la debida denuncia, porque eso es así. No es una falta de control de los menores, es todo lo contrario. Nosotros sí los tenemos a todos controlados en todo momento. Lo primero que hace es llamarse a sus teléfonos móviles si lo tienen, o algún compañero que ha salido con él para ver si ha pasado algo, ha pasado tal, informarnos en los centros médicos, en los centros de salud, por si hubiera ocurrido algún accidente, que no tengamos constancia. Todo eso se pone tal, y cuando se ve que no ha llegado, pues se cursa la debida denuncia. Igual que haríamos cualquier padre o madre cuando uno de nuestros hijos desaparece. Bueno, iba un poquito más allá la consejera de este área social, de bienestar social del Gobierno de Canarias, explicando todo aquello que, realiza el Gobierno de Canarias con respecto a esta cuestión. Y les decía que fueron valoraciones hechas con posterioridad a la presentación de la campaña que va a la campaña institucional de promoción del Gobierno de Canarias en el marco del 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto decía ayer la consejera. Lo que significa el día 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En breves momentos le daré paso a ella para que les presentará la campaña en sí, que este año está destinada a concienciar sobre las violencias hacia las mujeres, hacia las personas, mujeres con discapacidad, y que de acuerdo al estudio del diagnóstico sobre mujeres con discapacidad y violencia de género, que ustedes saben, se ha elaborado desde con cargo al Instituto Canario de Igualdad
y fruto de ese protocolo que establecimos con el CERMI, con el Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad en Canarias, CERMI Canarias, fruto de esa colaboración se realizó este diagnóstico sobre lo que representa y las cuestiones que hay de, digamos, de hándicap en las personas, en las mujeres con discapacidad y la violencia de género, y cerca del 40% de las personas a quienes una mujer con discapacidad acudió para revelar una violencia machista, con el dolor que esa misma acción supone en sí, ese 40%, dudó de la veracidad de su testimonio. Entonces, esto es muy importante porque nos refleja una línea de acción que tenemos que seguir desde las administraciones públicas de protección hacia los más vulnerables. En este caso, una doble desprotección por ser mujeres y por ser personas con discapacidad. Asimismo, ese diagnóstico refleja que el 71% de las mujeres encuestadas había vivido violencias machistas fuera de la pareja, cerca de la mitad, un 47%, eran hombres de la familia, el 29% eran desconocidos y el 21% conocidos y el 3%, peor aún, un cuidador. En el seno de la pareja o expareja, las violencias más habituales fueron las humillaciones, desprecio o incluso el aislamiento social. El 72% de los casos de violencia, el hombre quería saber en todo momento dónde estaba y se enfadaba si hablaba con otro. Esto es violencia de género y nos tenemos que seguir concienciando de que estas acciones, este menosprecio, estas humillaciones hacia las mujeres es violencia de género. El 77% las menospreciaba o humillaba delante de otras personas. El 75% era amenazado por el agresor con hacerle daño. El 57% de los casos utilizaba su discapacidad para menospreciarla y el 74% se ha sentido intimidada o asustada. El 59% fue obligada a mantener relaciones sexuales sin desearlo, por miedo a lo que podrían hacerle si se negaba. Una intervención un poquito más extensa, pero la tenemos que dejar aquí porque ya se nos cumplió el tiempo de este bloque. Volvemos tras la pausa. Recuerden ustedes, aquí en la sintonía de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappeanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Las iguales. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Volvemos con todas y todos ustedes a la sintonía de Archipiélago Directo, este espacio magazine que ofrecemos a esta hora del mediodía en la sintonía simultánea de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Cada jornada, como digo, en este tiempo de radio, y que si lo escuchan en la noche, pues recuerden que es la redifusión, en definitiva, del programa que hacemos a mediodía. Pero bueno, una información de carácter general que siempre tiene esa vigencia en el entorno a las 24-48 horas. Antes les hablábamos de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias en relación con más temas justamente de esta consejería del vicepresidente, y saben ustedes también que el consejero de Economía del Gobierno de Canarias hablaba en la jornada ayer de que una decena de empresas tecnológicas de Latinoamérica se reunieron. Saben que fue ayer y que fue también en la jornada de antes de ayer, en un evento en el que pues tuvieron la oportunidad de promocionarse a aquellos que buscan negocio fuera también de su territorio y exactamente con empresarios de Latinoamérica. También recordarles que las dos empresarias del archipiélago canario fueron elegidas para exponer ante compradores mundiales de WeConnect International. Rosa Rodríguez y Marisa habían mostrado en 3 minutos sus productos y servicios en ese congreso celebrado en Madrid ante el viceconsejero de Economía e Internacionalización y vicepresidente también de Proesca, Gustavo González de Vega. La canaria Rosa Rodríguez y la también canaria Marisa Amorós fueron esas dos empresarias seleccionadas el pasado lunes por la organización de este PIC de 3 minutos ante una audiencia de más de 300 personas para compradores de compañías internacionales en el marco de esa jornada de evento WeConnect International que promueve la emprendeduría y el liderazgo femenino en la alta dirección y en este marco. Bueno, pues nos alegra que fuera así, que hayan sido Canarias elegidas en este ámbito. Y quería recordarles también algo que publicó a principios de la semana, exactamente el pasado martes, estamos a jueves, tampoco hace tanto, pero no hemos tenido tiempo de comentarlo, pero quería recuperar esa información al respecto de que 8 de cada 10 autónomos de Canarias consideran prioritaria la aplicación de medidas de conciliación de carácter familiar. De ahí que hoy, o ayer mejor dicho, hoy estamos informando de ello, les hemos informado de ello, de las ayudas a los autónomos por parte del Gobierno de Canarias, pero ya conocían esos datos del sociobarómetro o el barómetro que han hecho del autónomo aquí en el archipiélago canario, y en el que se daba esa situación de este colectivo entre septiembre del año 24 y septiembre del año 25. El 47% de los nuevos autónomos en Canarias son mujeres, y lo que demuestra esa expansión del emprendimiento femenino en el archipiélago canario. Bueno, datos, como decíamos, para recordar
Y recordar que también, bueno, pues ha habido esa parte que ha correspondido a la presentación de esas, digamos, ayudas al sector de los autónomos y de autónomas en el archipiélago canario, y si encima pues van a tener esa ayuda de la que hablaba antes el vicepresidente de Canarias a la guardería, pues les va a venir muy bien para la conocida como conciliación familiar. Vamos a continuar y lo hacemos por la Consejería de Política Territorial de Canarias, porque ayer se anunciaba que esta mañana participaba en la inauguración el consejero de este área, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, en unas jornadas que son las 9ª, concretamente, en la edición del Foro Internacional Africagua Canarias 25 en el Palacio de Congresos y de Formación y de Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Bueno, de esto hablaremos en los próximos días. Decir también que el viceconsejero de Emergencias y Agua, corresponde también a la consejería, Marco Lorenzo Martín, destacaba en la isla de La Palma ayer la necesidad de que la futura ley de protección civil y gestión de emergencias en Canarias esté plenamente alineada con la ley de volcanes de Canarias, con el fin de garantizar un sistema moderno, coordinado, completamente adaptado a la realidad volcánica del archipiélago canario. Esto, como decíamos, lo indicaba en la isla de Fuerteventura, haciendo referencia a esta cuestión. Por otro lado, el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proesca, Gustavo González, creo que algo les había adelantado ya en la jornada de ayer. La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, y el presidente de FEDEPOR, José Juan Socas, la responsable de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Mari Nieves Hernández, y el vicepresidente de FEDEPOR, Nicolás Quintana, participaban este pasado martes y miércoles en las jornadas de concienciación sobre el cálculo y compensación de la huella de carbono, celebradas en las autoridades portuarias de ambas provincias, de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas. Un evento organizado por FEDEPOR en colaboración con el Clúster Marítimo de Canarias, promovido por Proesca y CD Hub. Escuchamos al viceconsejero primero y luego a la viceconsejera. Bueno, pues las jornadas de hoy son cruciales para concienciar a toda la comunidad portuaria y al conjunto de las empresas de nuestras islas sobre el registro de huella de carbono. Un registro de huella de carbono que está impulsando la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, con la que trabajamos muy de la mano, porque es donde confluyen la economía circular y la economía azul, y un registro que se convierte no solo en un acto responsable que todos debemos realizar, todas nuestras empresas, también desde el sector público, sino sobre todo una ventaja competitiva. Actualmente, para competir globalmente, debemos incorporar esta medición específica de la huella de carbono y, por supuesto, su reducción. Y dentro del papel que tenemos en la transición energética, desde luego los puertos canarios tienen un rol principal, preponderante, porque son precisamente la puerta de entrada de todo lo que ocurre en nuestras islas. Estas jornadas que se realicen aquí hoy en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y que mañana sea en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no es casualidad, es muy importante desde esa perspectiva de que sea de la mano de FEDEPORT y también de las autoridades portuarias, del Clúster Marítimo, de CD Hub y, por supuesto, de la Viceconsejería de Transición Ecológica y Viceconsejería de Economía, para que todos juntos generemos esa red en la que concienciemos sobre el impulso del desarrollo económico. Pues nos vamos con Julieta Schallenberg, de la Viceconsejería de la parte ecológica. ¿La escuchamos? No la escuchamos. A ver si podemos oírla. Pues estamos hoy en Gran Canaria participando en las jornadas de huella de carbono que organiza el puerto de Las Palmas. Nosotros estamos firmemente comprometidos con la reducción de la huella de carbono en todos los sectores, incluido el sector portuario. Por eso venimos aquí para explicar sobre todo lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias, los cambios que hemos introducido en la ley y cómo afecta eso a las empresas del sector portuario. El registro de la huella de carbono canario se abrirá en el año 26
y esperamos que las empresas empiecen a inscribirse en nuestro registro y venimos aquí a explicar cómo será ese registro, quiénes tienen obligación, cómo se pueden hacer proyectos de compensación, cómo deberían de hacer eficiencia energética y por tanto reducir su huella de carbono, animar a las empresas a que reduzcan la huella de carbono en todos los sectores, incluido el sector portuario, en este ejercicio de didáctica de explicar cómo, por qué y qué consecuencias tiene el hacer el registro de la huella de carbono en el registro canario. La viceconsejera de este área del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg. Vamos a escuchar también a, creo que es el portavoz de FEDEPOR. Vamos a escucharle. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la descarbonización y el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Algo que es fundamental en estos momentos, que creemos que además el sector portuario, el sector empresarial, no solamente es sensible y está a la orden del día con todo el cálculo de la huella, sino que creo que debemos de plasmar y de dar un paso al frente sobre algo que es fundamental no solamente para la sociedad, sino para unir la competitividad de nuestras empresas con el cálculo de la huella de carbono y la no contaminación de nuestro medio ambiente. Yo creo que es fundamental que el puerto se abra también a todos estos temas y que hagamos y plasmemos en unas jornadas como esta la visión que tenemos desde FEDEPOR. Bueno, pues lo dejamos ahí. Decirles que el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marco Lorenzo, presentaba hace ya algunas jornadas en la capital Gran Canaria las jornadas participativas para elaborar precisamente la Ley de Protección Civil y Emergencias de Canarias, de la que también creo que les hacía referencia con anterioridad. Vamos con otro ámbito, el de educación. Empezamos por el proyecto Ganar, que distingue a un centenar de árbitros canarios sub-18 con brazaletes oficiales de protección. La Consejería de Deportes reconoce a estos colegiados isleños menores de edad en una jornada formativa celebradas en Gran Canaria y Tenerife para reforzar su seguridad. También la motivación y bienestar emocional, una iniciativa impulsada a través de la Dirección General de Actividad Física y Deporte en colaboración con las federaciones integradas en el proyecto Ganar y el Instituto Canario de Arbitraje Deportivo, el ICAD. Reconoció también la labor de estos 100 jóvenes árbitros que desempeñan su función en las distintas disciplinas deportivas adscritas al citado proyecto. Estos recogían, como decíamos, esos brazaletes, y tanto chicos como chicas, ya hay árbitros y árbitras, y que desempeñan su labor, como decíamos, en las distintas modalidades deportivas. Y también decir que el 012 incorpora nuevos servicios para mejorar la atención a la comunidad educativa de las islas, coordinado con el Centro Cauce. El servicio telefónico incorpora ese nuevo soporte, ese refuerzo del soporte técnico y administrativo con el objetivo de ayudar a la simplificación y mejora de las gestiones que se tengan que hacer de una u otra manera. Esta ampliación se enmarca en ese plan de simplificación administrativa y de mejora de la gestión de la educación canaria, de la educación en Canarias, impulsado por la Viceconsejería de Educación, con el objetivo de facilitar así trámites y mejorar la experiencia de la ciudadanía, y refuerza el papel del 012 como punto centralizado de información y apoyo técnico, ofreciendo también asistencia directa en trámites educativos, uso de plataformas digitales y consultas generales, tanto para familias como para alumnado y personal docente. Bueno, pues quedan incorporados, por tanto, esos nuevos servicios para mejorar la atención de la comunidad educativa en el archipiélago canario en ese teléfono de información del Gobierno de Canarias. Educación también refuerza la labor de convivencia de los centros educativos canarios con 2 jornadas formativas. Las sesiones celebradas en Tenerife y Gran Canaria incluyeron ponencias de especialistas y formación práctica dirigida a las personas coordinadoras para el bienestar y protección del alumnado de cada centro educativo en el archipiélago. Es el nuevo equipo Alicio que presentó sus líneas de actuación para el acompañamiento en duelos y en situaciones de riesgo en el entorno insular. Ramón Plasencia, una de las personas que hablaba de las coordinaciones de este área.
Pues vamos a tener una segunda jornada, porque ya comenzamos ayer en Tenerife, una jornada para las figuras coordinadoras de bienestar y protección del alumnado. Son figuras que desde el año 22 están en todos los centros, sostenidos con fondos públicos, es decir, figuras importantísimas que lideran todo lo que está relacionado con la convivencia escolar y el bienestar emocional del alumnado. Incluso ampliando, como hemos hecho, o como ha hecho en este caso la Consejería de Educación, a un equipo técnico formado por 10 personas, de las cuales 6 más o menos están dedicadas a la parte de convivencia más específicamente, y 4 que es un equipo denominado Alicio, que se encargará del acompañamiento en el duelo y ante riesgo suicida. Ramón Plasencia, de esa, digamos, área de convivencia y bienestar de educación del Gobierno de Canarias. Y otra cosita es la convocatoria para esta mañana, ya se ha desarrollado, es la muestra insular de deportes y juegos tradicionales para escolares en la isla de La Gomera. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y del Deporte Canario y el Cabildo de La Gomera organizaban esa muestra insular de deportes y juegos tradicionales. Este jueves se está desarrollando todavía a esta hora del mediodía, se nos escucha, y cerca de 600 escolares de distintos centros de la isla están participando en ello, que era lo que en definitiva se buscaba por parte de esta convocatoria. Un apunte en clave política: los miembros del Partido Municipalista Primero Canarias desarrolla o celebra o ha celebrado, vamos a leer por aquí, la Ejecutiva Nacional de Primero Canarias, que se celebraba efectivamente esta semana y donde se reunió por primera vez la Comisión Ejecutiva Nacional. Los municipalistas inician ese proceso para la constitución de los órganos de gobierno en asambleas locales de San Bartolomé de Tirajana, de Santa Lucía de Tirajana, de Arucas y de Las Palmas de Gran Canaria, donde el partido en sí no tiene ninguna formación política que les represente ni tampoco está ubicado, aunque tienen algunos concejales, como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria está José Eduardo Ramírez, excindido de Nueva Canarias y que pasa a formar parte de este equipo en Primero Canarias de Las Palmas de Gran Canaria. Una ejecutiva que aprobaba el inicio de las reuniones de la Mesa de la Unidad Canaria, que tendrá su primer encuentro el final de este mes, el 29 de noviembre exactamente, y lo va a hacer en la isla de Fuerteventura. También recordar que Teodoro Sosa se reunía la jornada de ayer con vecinos y comerciantes de Triana. El líder de Municipalistas Primero Canarias atendió ayer tarde a los medios de comunicación antes de reunirse precisamente con la Asociación de Empresarios y recorrer las calles del barrio capitalino para conocer precisamente de primera mano las principales demandas de esta población. Bueno, de esto, del resultado de esta visita, seguramente les podremos comentar algo más. Y, por cierto, el propio Teodoro Sosa, uno de los líderes de esta formación política reciente, Municipalistas Primero Canarias, decía que se comprometía a gestionar la apertura de 900 plazas de aparcamiento en el barrio Atlántico, en el barrio del Atlántico, como decíamos, hace ya algunas jornadas, cosa que también recuerdo que la habíamos comentado justamente un día después de que visitara junto con, por ejemplo, el concejal José Eduardo Ramírez, a ese barrio de la capital Gran Canaria, que tienen los bajos de muchos de sus edificios plazas de aparcamiento, garajes, que en su vida han funcionado, lo cual es incomprensible, ¿no? Y los coches subidos hasta encima de las aceras, o en las explanadas de tierra, porque no tienen donde aparcar. Pero bueno, así son las cosas en nuestra tierra, ¿no? Vámonos con sanidad. El Servicio Canario de la Salud expone su labor de trabajo social en el 15º Congreso de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Técnicas de la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud han presentado en este encuentro nacional de ese trabajo Plan 5C, intervención social con pacientes crónicos de alta complejidad. En Canarias, desde el trabajo social sanitario y la comunicación dedicada al proyecto de la supervisión profesional grupal
y para la mejora de la calidad de la intervención del trabajo social para la prestación de la asistencia sanitaria. El Congreso contó además con la participación de profesionales de trabajo social del Servicio Canario de la Salud, procedentes de las diferentes áreas de salud, gerencias y dispositivos asistenciales, tanto de atención primaria, atención hospitalaria y salud mental. Es una práctica, la práctica avanzada en trabajo social sanitario implica una intervención más especializada, desde la prevención hasta la gestión de la crisis, promoviendo un enfoque integral y centrado en la persona, en la respuesta a sus necesidades y también su salud y bienestar. Y también decían ayer que Sanidad congregaba a casi 300 profesionales en las jornadas número 12, en las 12ª jornadas REDETS 2025 sobre evaluación de tecnologías sanitarias. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, asistieron ayer a esa inauguración del encuentro, que se reúnen en Tenerife a profesionales e investigadores y gestores sanitarios para analizar la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario de la Salud ostenta en 2025 la presidencia de turno de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Servicio Nacional de la Salud. Y les cuento también que la Gerencia de Servicios Sanitarios de la isla de Lanzarote incorpora 15 profesionales al servicio de psiquiatría. Este servicio del Hospital Molina Orosa cuenta actualmente con un total de 14 psiquiatras, registra un incremento de las consultas cercano al 27% hasta el mes de octubre pasado, y gracias a este refuerzo de su plantilla, a este refuerzo a su plantilla, mientras que los ingresados hospitalarios por salud mental se reducen en un 19%, según datos del Servicio Canario de la Salud en este mismo periodo. Los primeros 10 meses del año, los especialistas de psiquiatría han atendido a 11.082 consultas, los psicólogos clínicos a 6.114 y los profesionales de terapia ocupacional realizaron 1.500 intervenciones. Luego, evidentemente, seguiremos con otros temas de carácter general. No quiero dejar este bloque de información sin hablar de los datos ofrecidos en la isla de Tenerife por parte de Rosa Dávila y Lope Afonso, presidenta y vicepresidente del Cabildo de la isla de Tenerife, sobre los acuerdos que realizaban en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife. Rosa Dávila. A través de la información que le pueda facilitar el área de acción social. Hoy, al finalizar el Consejo de Gobierno, hemos visto una evaluación del segundo plan de infancia y adolescencia con unas cifras extraordinarias de cumplimiento de ese plan de infancia y adolescencia del que han dado cuenta la consejera de acción. Bueno, dando los datos del acuerdo de gobierno. Por cierto, la presidenta del Cabildo de Tenerife reconoció el talento de Carolina Alonso y Seila Rodríguez en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. La presidenta insular celebraba el talento, la perseverancia y liderazgo femenino que impulsa a Tenerife hacia un futuro más sostenible, innovador y justo. Carolina Alonso García es bióloga marina, integra el equipo emprendedor de Promar 2007, Investigaciones Marinas, mientras que Seila Rodríguez de León lidera el vivero La Cosma en Bajamar. También la presidenta Rosa Dávila resaltaba que la iniciática Cabildo refuerza la seguridad vial con la aprobación de un nuevo contrato de mantenimiento del Centro Insular de Carretera y resaltaba que esa iniciativa supone un incremento presupuestario de más de 227,28% con respecto al año anterior, y el contrato va a permitir la sustitución de la totalidad de las cámaras analógicas por digitales para garantizar la vigilancia permanente de los túneles y de las principales vías de la isla de Tenerife. Tenerife acoge el fin de semana la gran final nacional de Spartan Race. Un 85% de los 2.000 atletas que tomarán parte de la prueba procederán de fuera de la isla, con casi 40 nacionalidades
presentes en la isla de Tenerife en esta carrera popular. El Cabildo y el Ayuntamiento de La Orotava impulsan un nuevo servicio de transporte a la demanda mediante taxis accesibles. Esta iniciativa beneficiará a más de 8.000 personas de las zonas de medianías de la isla de Tenerife, evidentemente. Un cabildo que concede más de 800.000 euros a San Miguel de Abona para construir su Casa de la Juventud. Esto también era una cuestión que ofrecía ayer la información la presidenta. También recordar que Tenerife acoge la 13ª, las 13 jornadas vitivinícolas de Canarias. El consejero del sector primario, Valentín González, presidió la inauguración de estas jornadas que se celebran cada 2 años en la Casa del Vino en Tenerife, con el objetivo de difundir los trabajos de investigación y experimentación sobre el sector vitivinícola del archipiélago canario. Y los 2 primeros años del Plan Insular de Infancia y Adolescencia se cierran con una inversión de más de 60 millones de euros. La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, presentaba ayer miércoles, día 19, ante el Consejo de Gobierno los datos de balance de esta iniciativa transversal, en la que participan la mayoría de las áreas del Cabildo. Volvemos de nuevo con las palabras de la presidenta. Y para eso se ha puesto en marcha este nuevo contrato que hoy se aprobaba en el Consejo de Gobierno para sacarlo a licitación por ese importe de casi 13 millones de euros. También muy importante y que tiene también que ver con el transporte, y es que hoy ha venido al Consejo de Gobierno la aprobación entre el Cabildo y el Ayuntamiento de La Orotava para seguir extendiendo el transporte a la demanda. Se trata de un servicio de transporte a la demanda que va a ser ofrecido a través del taxi asequible y que nos permite llegar a los barrios, pueblos de La Orotava, y que van a conectar las zonas de Barroso, Pinolere, La Florida, Los Pinos, Hacienda Perdida, Chasna, Aguamansa. Algunos de los asuntos de los que les adelantaba yo y que se trató ayer en el Consejo de Gobierno. El Cabildo también, por cierto, invierte 1,3 millones en la mejora del saneamiento de San Juan de la Rambla. Conmemora el Día de la Memoria Trans con la proyección del documental Triángulos Rosas. Marcela Rodríguez, Yelko Fernández, Marcela Kaufmann y Borja Lynch, entre las personas invitadas como ponentes al coloquio posterior. Tiene lugar hoy 20 de noviembre, a partir de las 18 horas en la Sala 4 de Multicines de Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, esta mañana la Casa de Carta reabrió sus puertas con una imagen renovada y una nueva exposición. Museos de Tenerife culmina, por tanto, la primera fase de los trabajos de renovación de la Casa de Carta, ubicada en Valle Guerra, en La Laguna, y una de las sedes del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que vuelve a abrir sus puertas al público con una imagen actualizada y un recorrido que combina pasado y presente. Bueno, pues a partir de ayer ya la Casa de Carta ha reabierto sus puertas. Y este mediodía también el recinto ferial, se anunciaba que el recinto ferial acoge este sábado una edición especial de Una Isla de Cuento, una iniciativa impulsada por la Consejería de Acción Social del Cabildo tinerfeño, con el objetivo de celebrar el Día de la Infancia, dirigida a todos los miembros de la familia. Todo esto en relación al Cabildo de la isla de Tenerife. Lo dejamos aquí en este bloque y también en esta primera hora que simultaneamos en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Saben que volvemos este viernes de nuevo a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana. Si nos escucha de noche es la redifusión de El Magazín de la Mañana, con temas que siguen teniendo tanta vigencia y actualidad en el entorno de las 24-48 horas. Gracias por la atención prestada. Ahora les invitamos también en Capital Radio.